Bienvenido, bienvenida a una nueva clase del campus online de Entreser. El día de hoy aprenderemos el tiempo presente simple. Muchos dicen que es la base del inglés. Presente simple versus present continuous, parte 1. A menudo, cuando pensamos en los tiempos gramaticales, solo consideramos el presente, pasado y futuro. Por eso es tan complicado pensar en dos tipos de tiempo presente, ¿o no? El present simple sirve para hablar sobre la rutina, la vida diaria y las generalidades de la vida. El present continuous sirve para referirnos a acciones que están ocurriendo en este mismo momento, es decir, el ahora. Present simple parte 2. Mientras que en el tiempo present simple podemos decir en español: yo soy profesor, yo enseño inglés, me levanto a las 6 a.m., me acuesto a las 23. En el tiempo presente continuous decimos: yo estoy enseñando inglés, me estoy levantando a las 6, me estoy acostando a las 23. ¿Notas la diferencia? Contenidos del tiempo present simple. El tiempo present simple sirve para referirse a la rutina. Por ello, debemos dominar las time expressions, expresiones que sirven para hablar sobre el tiempo. Ejemplo: yo me acuesto, me duermo, me voy al trabajo, salgo al trabajo. A continuación, una imagen con las expresiones de tiempo más frecuentes. A continuación las traduciremos. Comenzaremos por el I get up, yo me levanto. I go to bed, yo me acuesto. I leave work, yo me voy del trabajo. I get home, yo llego a casa. I stay up, me quedo despierto. Y finalmente I wake up, me despierto. La preposición at podemos traducirla como a las para marcar la hora en que se realiza la acción. Por lo tanto, en el ejemplo 1, I get up at 7, yo me levanto a las 7 de la mañana los días de semana. Los textos de rutina, los daily routine, son muy frecuentes en las pruebas. En ellos se presenta un personaje y se cuenta sobre su trabajo, horario y lo que ocurre en su vida. Mira el siguiente ejemplo que lo haremos más adelante en una prueba. Fíjate las oraciones marcadas en amarillo. Estas son expresiones de tiempo. ¿Cuáles son las preguntas relativas al presente simple? Fíjate en las preguntas que haremos ahora. Una tiene que ver con el horario que se levanta John Smith y la otra sobre la hora que comienzan las clases. Usualmente se pregunta por el horario de las acciones que hace el personaje dentro de su rutina. ¿Qué otras preguntas se pueden hacer con el presente simple? Fíjate en los siguientes ejemplos. ¿Él toma el desayuno? ¿Dónde come cada día el almuerzo? También se puede preguntar por la realización de una actividad, además de preguntar por el lugar donde se realiza la acción. Recordemos el video número 1 del mes 1, primer mes de clases. Ahí dijimos que íbamos a aprender a hablar como Tarzán. Aprenderemos el presente simple como es Tarzán. Gramática del presente simple. Podemos resumir todo el tiempo presente simple en 6 fórmulas o estructuras gramaticales que marcan el orden de la oración. Estructuras para los verbos, a excepción del verbo to be, que tiene sus propias formas. La primera es la forma afirmativa: el sujeto, el pronombre o el nombre, más el verbo, más el complemento. Se agrega una S al final del verbo en el caso del pronombre he, she, it. Ejemplo: I play basketball every day. Aprendiendo inglés como Tarzán. En el video 4 de este módulo hablamos sobre los pronombres personales. Dijimos que los pronombres son una gran herramienta que permiten decir varias palabras sin conocer el nombre verdadero de las personas. Aquí te lo recordamos nuevamente. Debes aprenderlos y practicarlos mucho, ya que son muy importantes. La forma afirmativa comienza con el sujeto, el pronombre o el nombre. Ya vimos esa parte. Acabamos de revisar el primer componente de la estructura gramatical, la S del sujeto, es decir, el nombre y el pronombre. El segundo componente de la estructura es el verbo. Abajo del video encontrarás una lista de verbos que tienes que bajar para poder trabajar. De la lista de verbos, por ahora solo usaremos la columna que dice infinitivo, ya que esta es la raíz del verbo. La mayoría de los verbos siguen la estructura que está revisando, a excepción del verbo to be. La S del pronombre o el nombre en primer lugar, el verbo sin el to y la C de complemento. Entonces, al utilizar la columna de los infinitivos, estos tienen la preposición to, que al estar
con el verbo, esto hace que finalicen en la terminación ar, ir. Hablando como Tarzán, sigamos el siguiente ejemplo. Si nos tocara conjugar el verbo to buy, es decir, comprar, y que escribiera todos los pronombres con el infinitivo y el verbo, diría yo comprar, tú comprar, él comprar, ella comprar, eso comprar, nosotros comprar, vosotros comprar, ellos comprar. Todos terminan en ar, ¿te das cuenta? Porque lleva el to adelante. En el caso contrario, ¿qué pasaría si? Si ahora eliminamos el to, queda bien jugado automáticamente. Esta es una de las magias del inglés. En el caso de idioma inglés, el pronombre marca la traducción del verbo, sin to. En el español, cada pronombre tiene una forma específica. Ejemplo, si hiciéramos un pequeño ejercicio y preguntamos lo siguiente, complete con el pronombre correspondiente. El primer caso es buy y el segundo es compran. La respuesta a la primera es I, you, we, they. Ellos compran. Y abajo en compran es ellos o ellas. Esto ocurre porque en el inglés el pronombre le da terminación al verbo y en español el verbo da la traducción al español. Para asegurarnos que has comprendido esta forma, haremos una tarea simple pero larga, que te ayudará muchísimo. Vamos a conjugar los verbos. Te dejo la receta. Tienes que escribir primero los pronombres en inglés, luego eliminar el to de los verbos, copiar la palabra para todos los pronombres y agregar ese al finalizar los pronombres. He, she, it. Es decir, al verbo. Baja la guía de ejemplo y sigue el ejemplo. En el idioma inglés, para realizar una negación o interrogación se utilizan verbos auxiliares. El auxiliar del present simple es el verbo to do. El verbo do se transforma en un auxiliar que no tiene significado si está en la posición de auxiliar, pero marca que es una negación o interrogación. Fíjate en los siguientes ejemplos donde la forma do también puede adoptar la forma das según el pronombre. Ahora veremos la forma negativa. Fíjate en la primera columna que está el sujeto, luego el verbo auxiliar según do o das según corresponda, la palabra not y el verbo leer. La fórmula para formar esta estructura es la siguiente. Es el sujeto más el auxiliar, el do o el das, más el not, más el verbo y finalmente el complemento. Ahora veremos la forma interrogativa, la forma para preguntar. Esta será la tercera estructura gramatical. Esta se forma de la siguiente forma. Se comienza con el auxiliar do o das, luego viene el sujeto o pronombre, el verbo y finalmente el complemento agregándole el símbolo de pregunta solo al final. Mira la tabla. Comienza con el do, el das, los pronombres, el verbo play. Con esto concluimos las tres fórmulas para casi cualquier verbo en tiempo present simple. Resumimos las estructuras de la siguiente manera. La primera es el sujeto, el pronombre, el nombre, más el verbo sin to, el complemento. Se agrega una S al final del verbo en el caso del pronombre he, she, it. La segunda fórmula tiene que ver con el sujeto, el auxiliar, el do, el das, más el not, más el verbo, y la de pregunta la acabamos de ver. Ahora vamos a ver el verbo to be. El verbo to be muchas veces es un dolor de cabeza para los estudiantes. En primer lugar, este significa dos verbos a la vez, ser y estar. El contexto determinará cuál de los dos está siendo utilizado. En segundo lugar, el verbo to be no sigue las estructuras que vimos anteriormente, tiene sus propias estructuras. En tercer lugar, es un verbo que funciona como verbo y además como auxiliar, en determinados casos. Esto lo logra difícil de entender, pero vamos por partes. Estructura gramatical para el verbo to be. En present simple, el verbo to be, la palabra be se transforma tres veces en la forma am, is y are. Es decir, es el sujeto más el to be más el complemento. El to be tiene tres formas, am, is y are. La misión es aprender qué forma le corresponde cada pronombre. La forma negativa del verbo to be. La estructura es la siguiente. Es el sujeto más el verbo to be más el not más el complemento.
Ejemplo, she is not a nurse. Nota que la forma negativa se forma agregándole la palabra not luego del verbo to be. Traducción del verbo to be. Ahora lo conjugaremos. I am, yo soy, yo estar. You are, tú eres, tú estás. He, él es, está. She is, ella es, ella está. Eso es, ese está. Vosotros sois, vosotros estáis. Ustedes son, ustedes están. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. La forma interrogativa del verbo to be. Ahora se invierten las cosas. Fíjate en el ejemplo. En este caso se da vuelta el orden, es decir, la fórmula para pregunta es to be más sujeto más complemento. Ejemplo, is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Tiempo de practicar. Abajo del video encontrarás varias tareas para este video. El primero es la lista de verbos. El segundo es un documento para que vayas llenando con la forma correcta del verbo to be. Finalmente hay unos ejercicios para ir comprendiendo las fórmulas de los verbos que no son to be. Todos estos ejercicios nos ayudarán a mejorar nuestro vocabulario y a comenzar a entender más palabras. Antes de finalizar esta clase, usaremos la siguiente página web que te va a ayudar a revisar si estamos realizando la tarea de forma correcta o no. Nos encontramos en www.conjugator.reverso.net y en este caso haremos el ejemplo con el verbo go. Si yo escribo el verbo go acá arriba, el verbo ir, acá me va a aparecer la conjugación correcta, y es decir, I go, you go, he, she, it, goes, porque se le crea la es, la we go, you go y they go. Pinchamos acá y nos va a decir cómo suena. You go, they go, he goes. Entonces acá nos aparece. Entonces recordemos lo que vimos en el video. Si nos damos cuenta, el pronombre se mantiene. I, you, he, she, it, we, you y they. Siempre se mantienen los mismos pronombres. Y la palabra es exactamente la misma. Go, go. Acá se le cambia por el tema de la regla de la S. Y aquí queda go, go, go. Recordemos que si fuera en el español sería mucho más complicado porque tendríamos que aprender a decir yo voy, tú vas, él va. O sea, cambiaría cada vez la conjugación. Acá podemos siempre revisar la página y lo estamos haciendo bien. Entonces, vamos ahora a escribir el verbo comer. El verbo comer se dice eat. Le damos un enter. Y aquí nos configura la conjugación en presente. Y aquí está. Una de las tareas es conjugar todos los verbos de forma manual en tu cuaderno. Y aquí puedes revisar si lo estamos haciendo bien o mal. Vamos allá. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entreser. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!